Que la gracia y la paz de Cristo sean sobre ustedes en este día. Amén. Como cada semana hemos estado poniendo nuestro énfasis en cómo avanzar hacia la plenitud de nuestra vida en Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias como siempre en, en Efesios capítulo 4, verso 3. Espero en Dios que cada semana, como Dios lo ha estado impartiendo, seamos instruidos en esta gracia y en esta verdad gloriosa que implica siempre tener esta expectativa de la palabra de Dios. Amén, usted la tiene. Amén. Espero que la tenga cada día. Que usted lo mueva el hambre y la sed que tiene de aprender a conocer cada día más a su Señor y a su Dios. Amén. Efesios capítulo 4, verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La constante enseñanza que hemos tenido en este tiempo ha tenido como distintivo evidenciar en nosotros la magnitud de nuestra madurez. Una de las cosas que nosotros los pastores siempre esperamos es que esas evaluaciones y esos escrutinios usted los pueda hacer de tal manera que no haya nada que estorbe a ese crecimiento que Dios quiere darle por medio de su palabra a usted. Ahora, es imposible no enfrentar dificultades en el crecimiento. Es imposible no encontrarse con algunas situaciones que van a querer trabar nuestro desarrollo. No es fácil muchas veces enfrentar la realidad de la madurez que poseemos. A veces cuando nos damos cuenta que hemos creído que somos maduros, pero de pronto por alguna situación algo evidencia que no teníamos dicha madurez, debemos apelar a que algo no hicimos bien en alguna parte del camino. Esto es como cuando uno construye una casa. Yo siempre tengo la interrogante aún, después de que nosotros hicimos nuestra ampliación en la casa, siempre tengo la interrogante de que venga un terremoto 8.5 para ver si en verdad la casa quedó bien construida o no. Porque un 8.5 prueba cualquier casa, cualquier construcción es probada. Entonces, de pronto la casa que nosotros edificamos, tomándola desde un punto de vista natural, siempre cuando venga un terremoto a tu vida va a probar lo que tú has construido. Si algo se viene abajo es porque definitivamente algo no se construyó bien. Si alguna área en tu vida se destruye y queda expuesta, es porque algo no se construyó bien. Entonces, lo más sensato en esto es decir dónde fue que no lo hice bien, dónde mi experticia como constructor, sobre todo nosotros los padres, dónde no hicimos bien el trabajo, qué provocó que algo no saliera bien. Entonces, nosotros siempre vamos a lidiar con la pasada manera de vivir. Esta mañana el discipulado se llama la pasada y presente manera de vivir. Hemos estado asociando la mayor parte de este discipulado, lo hemos estado asociando en este capítulo, en el capítulo 4 de Efesios, siempre moviéndonos en el 3 y en el 5, ahí hemos andado. Hemos ido también a las cartas de Timoteo para poder ver cómo un hijo comienza a edificar, cómo edificamos, cómo estamos construyendo, o cómo hemos dejado nuestra pasada manera de vivir o nuestra presente manera de vivir. Cómo yo me doy cuenta que en verdad la manera de vivir que yo tenía es un pasado en mí, un pasado que recuerdo, pero que ya no practico, un pasado que hay una memoria ahí de lo que yo hacía, de lo que yo normalmente, en cómo me movía, pero ya es solamente un recuerdo. Lo miro de lejos, ya no me duele,
¿cierto? Ya no me estorba, no es una problemática en mí. Puedo observar el viejo hombre y veo que el nuevo hombre está posicionado en mí. Ya no toma las decisiones el viejo hombre, las toma el nuevo, porque el nuevo está creado conforme a la imagen de Dios. Por lo tanto, ya no hay una problemática de asociar la enseñanza a lo que Dios quiere manifestar con los planteamientos de su palabra en mi vida. Entonces, recuerde usted que cada vez que la palabra de Dios a usted le plantea una verdad, Dios está esperando que esa verdad sea implementada. Dios tiene el trabajo de plantearle su palabra, de exhortarla a través de los ministros que edificamos, pero usted tiene que implementarla en su vida. Dios no la va a implementar porque usted tiene que hacer ese ejercicio de poder eh, hacer de ella la nueva estructura sobre la cual el hombre nuevo se va a desarrollar y se va a ejercitar. Entonces, la pasada y presente manera de vivir, ¿no? Es claro que nuestra manera de vivir evidencia un sinfín de cosas que es imposible justificar y esconder a la luz de los hechos y pruebas tangibles de nuestra vida. Usted puede ver lo que tiene hoy, lo que tenía en el pasado y lo que puede tener en el futuro. Usted puede hacer esos tres planteamientos. Lo que usted ya tuvo, eso ya estuvo ahí, es un hecho real, es un hecho concreto, es un pasado que no es presente, pero es un pasado para recordar donde no debemos volver. Entonces la pasada manera de vivir evidencia o evidenció la carencia de Dios en nuestra vida, así como nuestra condición presente evidencia quien gobierne nuestra vida. Entonces, usted tiene que tener esos dos lugares bien planteados. Yo soy una persona que fui gobernada así, pero mi realidad presente es otra. Amén. Entonces, eh, la manera en cómo vivas o vivamos será más determinante de lo que nuestras palabras expresen siempre, ¿no? Los resultados de la manera en cómo vivimos son testimonios y testigos incuestionables. De pronto yo puedo decir que estoy en un lugar, pero mi manera de vivir me dice que estoy en otro. Entonces, a veces cuando esa dicotomía en nuestra vida o en nuestro discurso está presente esa, esa vida que era pasada, pero está presente en nuestra vida. Entonces hay algo que no hicimos bien, hay algo que no está bien implementado. Porque la palabra de Dios jamás falla, ¿no? Es clara, la palabra de Dios siempre te muestra por dónde irte. Nunca es ambigua. Ella sabe, la problemática está en cómo nosotros la vamos implementando. Entonces, cada uno de nosotros, entonces, con su manera de vida, enfatiza y se distingue de entre los cristianos reales y los nominales. En la iglesia hay cristianos que son reales y hay otros que son nominales solamente. Les gusta venir, pero no tienen apego a la transformación. La transformación es un evento que queda siempre postergado. Nunca es una necesidad presente. Nunca es algo que yo anhelo ahora. Siempre lo postergamos. Porque no, porque no estamos en estrechez. Y sobre todo cuando nosotros a veces estamos en una vida demasiado acomodada, la transformación no es necesaria. Podemos lidiar con ser cristianos nominales y no es un estorbo, no es una problemática. Porque estamos en el lugar que debemos estar, pero el tema no es estar donde debemos estar. El tema principal es la ausencia de la sustancia que a nosotros nos debe caracterizar. Y ese es un problema que nos legó la religiosidad. Entonces, la pasada y presente manera de vivir, nosotros tenemos que tenerla muy claro en esto. Porque la pasada manera de vivir nos situó en un lugar y nos dio problemáticas que estoy seguro que todos, cada uno de nosotros aún recordamos. Sin dolor, como dije anteriormente, la recordamos sin esa amargura y sin esa tendencia dolorosa, porque ya somos nueva criatura, ya lo que se vivió y no se puede hacer nada. Entonces, cada uno de nosotros, entonces, enfatiza con su manera de vida
si es algo real o es solamente nominal nuestra cristiandad o el ser hijos. Entonces la palabra de Dios es enfática y crítica a la vez con esta conducta de vida. Y Jesús no deja pasar por alto cuando lo vio en alguna persona. Cuando Jesucristo vio en alguien una ambigüedad en su fe, Él lo hizo manifiesto inmediatamente. No lo pasó por alto. A nosotros a lo mejor nosotros lo pasamos por alto. Ahora, Cristo no lo pasó por alto en los fariseos, porque la idea es que estoy tratando de poner el planteamiento que los fariseos hacían de su ostentación religiosa. Y como se supone que ellos eran la figura, ellos eran el prototipo, tenían que ser la imagen inspiradora, y no lo eran, entonces Cristo, en Lucas 11:42, solamente tomándolo como referencia para hablar acerca de lo que es real y lo que no es real, Él le dice a los fariseos, le dice, ay de vosotros fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, la nueva criatura a ti no te permite pasar por alto lo que Dios no pasa por alto. Dios siempre exige la totalidad de tu esfuerzo, nunca la parcialidad de tu esfuerzo. Dios siempre va a querer el todo de tu vida, nunca una parte de tu vida. Por eso la pasada manera de vivir y la presente manera de vivir tiene que ser algo donde haya una diferencia total. No puede haber ningún parecido entre el hombre viejo y el hombre nuevo, o la mujer vieja y la mujer nueva. No puede haber ningún parecido. ¿Y por qué no puede haber ningún parecido? Porque el viejo murió, y si algo murió, algo nuevo tiene que haber nacido de aquello. Por lo tanto, no tiene que haber ningún lastre, ningún vestigio que dañe nuestra imagen presente. Entonces, aquí Cristo enfatiza que no es lo que haces lo que te caracteriza como un hombre destacado, aprobado o reprobado, sino lo que intencionalmente dejas de hacer. Dios no pone los ojos en lo que haces, sino que en lo que dejas de hacer. Y eso es clave en la vida. Porque muchas personas dejan de hacer algo, pero intentan ocultarlo haciendo cosas cuando Dios está poniendo el énfasis en lo que no se está haciendo. Por eso la nueva criatura, según Dios, no deja al azar nada porque entiende que tiene que honrar a alguien en forma totalitaria. Siempre me acuerdo de un jefe, y mientras yo trabajaba, creía que lo estaba haciendo muy bien, ¿cierto? Y de hecho lo hice bien. El tema es que yo quería que él destacara aquello, en mi inocencia y mi inmadurez. Quería que destacara lo que estaba haciendo. Y él me dijo, si para eso te pago. No estás haciendo nada por lo cual no te esté pagando. Y eso me dejó, me sentí casi hasta ofendido. Pero él me dijo, que te quede claro que por esto te contraté. Entonces, cuando Dios ve que te llamó y te llamó con una razón, y el hombre viejo intenta disfrazarse con el hombre nuevo, entonces Dios lo detecta inmediatamente y Dios lo evidencia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú y yo seamos una imagen que esté dañada con respecto a la nueva imagen, porque el hombre viejo daña la nueva. Por eso siempre se quiere levantar para dañar la nueva. Entonces, Cristo aquí enfatiza, y le enfatiza a los fariseos. Yo no estoy preocupado de lo que ustedes están haciendo, estoy preocupado de lo que no están haciendo. Y eso en la vida es clave, porque todos y cada uno de nosotros hemos aprendido a ocultar nuestras falencias, ¿cierto? Haciendo cosas cuando Dios está demandando otras. Por eso los fariseos quedaron muy así, como avergonzados. Entonces, aquí Cristo enfatiza entonces esto. Entonces, cuando nosotros tenemos el texto base que estamos usando, ¿cierto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿cierto? Al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cuando nosotros hablamos de ese texto, ¿cierto? El apóstol Pablo nos está hablando de graduación. No nos está hablando de que toda la vida vamos a tener que estar en un proceso de crecimiento y nunca ejercemos. No, o sea, tú tienes que llegar a una graduación de salir de la preparatoria para entrar
en la preparación de nuestra asignación y el ejercicio de nuestra profesión. O sea, tú saliste de una parte, pero tienes que entrar a otra donde ya tienes que ejercitar. Porque si en lo natural esto nos lleva, como mínimo una profesión, ¿cuánto llevará? 6 años. La mínima, 6 años llevará. Y la especialización llevará unos 3 años más. Y esto solo para ejercer nuestra profesión. ¿Cuánto más? Para ir creciendo en gracia y favor para con Dios y en sus propósitos en medio de la sociedad. Entonces no podemos nosotros estar toda la vida en un proceso de preparación y nunca haber entrado en el ejercicio de nuestras funciones. Entonces el apóstol le está diciendo que tenemos que llegar a una estatura para poder ejercer. Y tenemos que ejercer porque el mundo no puede esperar. Alguien dijo por ahí, cuando yo era muy joven, los predicadores decían, el infierno se está llenando de gente sin conocimiento de Dios. Claro, y de pronto, cuando uno es salvo, uno no hace esa observación. Claro que sí. Cuando uno va camino a la gloria y está esperando que el Cristo venga por nosotros y nos lleve para gobernar y reinar con Él, no estamos preocupados del que no ha alcanzado salvación, porque ya nosotros la alcanzamos. El tema es que esto apremia. Y mientras menos ejercicio haya de ser un hijo en medio de la sociedad, menos gente se entera de cuánta necesidad tienen de Dios. Entonces tenemos que llegar a la estatura para ejercer esto, para ejercer nuestro llamado. Entonces, los apóstoles tenían certeza en que su apostolado tenía que ver con la madurez. Por eso el apóstol Pablo hace en el capítulo 4 de Efesios este énfasis. Y ellos sabían, y el apóstol Pablo sabía, que su asignación tenía que ver con la madurez y la perfección de los creyentes. Y tenía que ver con esto, y no tenía que ver con una imagen mejorada de ellos. Amado, la palabra de Dios no mejora a una persona, la transforma. Entonces, mientras nosotros no tengamos esa mentalidad, que Dios nos está arreglando así como en el camino, Dios no lo hace así. Dios, cuando algo está mal construido, lo hace pedazos y lo construye de nuevo. ¿Se acuerdan la escritura de Jeremías? Cuando Dios le dice, anda a la casa del alfarero y yo te voy a mostrar ahí cómo yo trabajo con la gente. O sea, el vaso que se concibió mal, dice ahí la escritura que Dios por medio del alfarero dice que hace la masa de nuevo y la hace añicos para volverla a hacer. Entonces Dios no trabaja sobre lo que está incompleto, sobre lo que está deforme. Dios lo va a destruir y le va a dar una forma perfecta. Entonces esa tiene que ser nuestra mentalidad. Entonces aquí nosotros tenemos una pasada manera de vivir, tenemos una presente manera de vivir. Y esta evaluación la tenemos que hacer si en verdad la palabra de Dios nos ha provisto de esa nueva manera de vivir. Entonces, los apóstoles tenían que ver con esta madurez, pero no con mejorar la imagen de ellos, sino transformarla, que destacara un modo de vivir total y diametralmente opuesto a la pasada. Entonces, para poder hacer esta evaluación, necesitamos entonces nosotros analizar cuáles son los comportamientos que nosotros estamos teniendo en las diferentes instancias de la vida. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos en el presente los recuerdos y también algunos de los resultados de lo que fue nuestra pasada manera de vivir. Una memoria que está presente para saber valorar lo que se nos ha concedido con respecto a nuestro estado o situación presente. Escuchaba al apóstol Tamo durante la semana cómo él enfatiza el ser hijos, porque aquí es donde está la clave de nuestra vida. Porque antes nosotros no éramos hijos, pero ahora somos hijos. Y el ser hijo cambia toda la atmósfera de lo que nosotros éramos antes sin Dios. Sin Dios nosotros estábamos deformes. Y estábamos deformes porque toda especie de conducta se manifestaba en nosotros. Y como no teníamos identidad, cualquier conducta era legítima. Porque no teníamos identidad. No teníamos a nadie quien representar. No teníamos ninguna reputación que honrar. Porque cuando uno tiene un padre, hay una reputación que uno tiene que honrar. Y cada uno de nosotros, lo vi hace unas semanas pasadas,
una de las cosas que enseñé es que la reputación de un padre siempre está en las manos de un hijo. Yo hago que la reputación de mi padre sea honrosa o desastrosa. Yo hago como hijo que él se vea bien o se vea mal. O sea, no hay inocencia en el comportamiento de un hijo. El comportamiento de un hijo honrará o hará ver muy mal la persona que es su padre. Entonces, Pedro, haciendo alusión de la pasada y la presente manera de vivir, Pedro hace un análisis muy bueno en su primera carta, en el capítulo 1, versos 17 y 18. Él dice de la siguiente manera, dice, si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, él dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, cuando la Biblia habla de una vana manera de vivir, y además le pone el sello y dice, la cual recibiste de vuestros padres, ¿cierto? Porque aquí la vana manera de vivir tiene que ver con un elemento que es vital. El comportamiento paternal en nosotros es clave. Por eso, así como un hijo carga la reputación y la honra de un padre, así también los padres definen el comportamiento de los hijos. O sea, aquí estamos todos con responsabilidad. Tanto el padre como el hijo tienen la misma responsabilidad en diferentes ámbitos. Entonces, el apóstol Pedro aquí habla acerca de la vana manera de vivir. Y la vana manera de vivir siempre está asociado a un modelo, a un diseño. La conducta de nuestros padres siempre es determinante en nuestra manera de vivir. Ojo, es determinante, es condicionante, pero la elección siempre es nuestra. O sea, tú puedes haber tenido los más pésimos padres, pero de pronto tú tomas una decisión basada en los resultados y tú puedes decir, bueno, esto es lo que tengo, o la persona puede decir, no, yo no quiero esto, yo quiero algo diferente. Entonces, debemos procurar vivir en todo bajo este modelo. ¿Cuál modelo? El modelo que nosotros recibimos y adoptamos de Cristo, porque cuando Cristo vino, Él vino a implantar, a imponer, ¿cierto? A establecer un modelo que se distorsionó en el primer Adán. El primer Adán no dio la medida, no dio la altura, no dio el ancho, dígale como usted, la profundidad, llámelo como usted quiera. Él no dio la medida para poder conducirse. Y como no la dio, obviamente los dañados fuimos nosotros, porque de ahí en más, todo nuestro comportamiento se asoció a la persona de Adán. Y de ahí de todos sus hijos para acá, ¿no? Entonces, porque todavía nosotros de pronto vemos en la iglesia gente que dice, ay Dios mío, llegué tan cansado de mi trabajo. Todo el mes tengo que trabajar para generar. Claro, porque el Adán viejo genera recursos ¿bajo cuál Adán? Bajo ese Adán. Bajo el Adán caído. Y eso hace una gran diferencia. Por eso, el que se desarrolla bajo el Adán caído, siempre será un cansancio trabajar para Dios, honrar a Dios, servir a Dios. ¿Por qué? Porque está trabajando en el Adán caído. Ese es el Adán, ¿no? Por eso Cristo, cuando los apóstoles se quedaban dormidos, cuando Él oraba, o de pronto cuando Él no comía, como cuando con la imagen de la mujer samaritana, ¿cierto? Todos decían, ¿le habrá traído alguien de comer? Y decían, no, nadie me ha traído de comer, porque mi comida y mi bebida que yo haga la voluntad de Dios. Entonces, Cristo siempre tenía un discurso que apelaba a la honra de lo que lo caracterizaba. Él era un hijo de Dios y tenía que ejemplificar a su Padre. Y tenía un tiempo limitado, 3 años y medio. El tema es que nosotros creemos que tenemos toda la vida para hacer nuestro trabajo, y tú y yo no tenemos toda la vida. Tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Cristo sabía cuánto iba a vivir. Por eso la premura de dar a conocer a Dios estaba asociada a ese tiempo. 3 años y medio aproximadamente. Eso le bastó a Él para establecer un modelo y un diseño. Entonces, nosotros debemos desenvolvernos en la vida, como dijo un predicador, nosotros tenemos que desenvolvernos como si Cristo fuera a venir mañana.
Cosa que tú el día de hoy dejes todo en orden. Cada día tú tienes que dejar todo en orden. Cosa que si vas a enfrentar el día de mañana, el día de hoy hiciste todo lo que tenías que hacer. Todo lo que estuvo agendado por Dios lo hiciste, está bien, ok. Viene el día de mañana y mañana traerá. Por eso Cristo dice, cada día trae su afán, su propio afán. Entonces, el apóstol Pedro aquí habla acerca de esto, de la pasada y la presente manera de vivir. Entonces, si yo hago un análisis, si tú haces un análisis de la pasada y presente manera de vivir, ¿cuánto del pasado hay en tu presente? Y esa es la evaluación que tenemos que hacer. ¿Cuánto de lo pasado todavía es un presente en ti? Por eso la Biblia habla acerca en cuanto a la pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada, Dios lo ve como algo pasado. El tema es cómo nosotros lo estamos ejerciendo en el presente. Entonces, la pasada manera de vivir tiene su base. La pasada manera de vivir tiene su base y su foco en nosotros. La presente tiene su foco y su base en nuestro prójimo. Eso es clave, ¿no? La Biblia, desde que nosotros nacimos para el Señor, ya el foco dejó de ser y de estar en nosotros. Qué bueno que Cristo dejó enfáticamente dicho. Los mandamientos, toda la ley y estatuto dependen de dos cosas. Ama al Señor con todo tu corazón, toda tu mente y a tu prójimo. Qué bueno que no nos incluyó, en esos dos mandamientos no nos incluyó. Porque cuando tú ejerces bien estas dos cosas, tú estás utilizando bien la nueva persona creada según Dios en ti. Porque ya la ley provocó demasiado egocentrismo en la gente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios enfocó la ley en lo que en verdad Él la había enfocado, solamente que fue mal aplicada, mal implementada. Entonces, la pasada manera de vivir siempre tuvo su base y su foco en nosotros. La pasada manera de vivir no tenía nada que ofrecer. La presente manera de vivir tiene todo para dar. Por eso los que estamos en la presente, en la nueva criatura, creada según Dios, tenemos todo lo que no teníamos antes. Por eso la pasada manera de vivir y la presente manera de vivir tiene que tener un distintivo en el desarrollo. El desarrollo es vital en esto. Entonces, el apóstol pone énfasis en esto, ¿cierto? Cuando fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, y quiero recordarle lo que significa vano en esto. Porque lo vano siempre está asociado a lo que no es productivo, a lo engañoso. Y la palabra vano aquí es la palabra maitén, ¿no? Como en algún momento se lo comenté, pero quiero hoy día nuevamente hacer referencia a esto. La palabra maitén, que significa vacío, inútil, específicamente vanidad, ¿no? Y la raíz de esta palabra contiene la raíz matem. Maitén es la palabra base, que es vano, pero viene de la raíz maten, que significa búsqueda infructuosa, necedad, sin propósito o en vano. Entonces, cuando uno pone su foco en esto, cuando uno es engañado por lo vano, uno ha recorrido demasiado camino. Las personas que se enredan en lo vano se dan cuenta después de que han recorrido demasiado camino. Entonces hay mucha pérdida de tiempo. Hay mucho tiempo infructífero. Entonces, lo que el apóstol está afirmando aquí, lo que Pedro dice, es que todo lo vivido, ¿no? Todo el ingrediente, todo el desenlace, el resultado de lo vano ha sido infructuoso. Entonces, lo vano, entonces, de acuerdo a esto, la pasada manera de vivir, como es vana, ¿qué nos hizo? Nos hizo perder tiempo, nos engañó, nos llevó por caminos sin fruto, sin satisfacción alguna, nos entretuvimos, fue un espejismo, un mal sueño. El tema es que cuando uno despierta de lo vano, ya ha perdido demasiado tiempo. Y el tiempo es lo más rico que tenemos, la riqueza más grande del tiempo. Porque cada día que tú pierdes es un día menos en disfrutar de la plenitud de Dios, de la presente manera de vivir.
Entonces, nuestra pasada manera de vivir, de acuerdo a este parámetro, nuestra pasada manera de vivir dictaba nuestras prioridades. Algo totalmente opuesto a lo que ahora son nuestras prioridades. La pasada manera de vivir definía mi comportamiento según mis beneficios y mis pretensiones. La pasada manera de vivir nunca generó un carácter estable y confiable, porque todo lo definía desde la plataforma de los intereses y beneficios personales. Esa es una vana manera de vivir. Entonces, cuando una persona está parado en ese lugar, Dios no lo puede utilizar. ¿Y por qué no lo puede utilizar? Porque es una pasada manera de vivir. La presente manera de vivir siempre tiene que ver en qué yo y dónde yo me puedo invertir. Por eso la presente manera de vivir que nosotros tenemos en Cristo, tú cuando ves a Cristo, siempre lo ves haciendo alguien a favor de alguien. Siempre lo ves haciendo algo, a favor de alguien. Siempre Él está proveyendo de la riqueza que Él posee. Entonces, la manera de vivir que hoy tenemos está asociada siempre a eso. Cada vez que tu comportamiento esté asociado a tu egocentrismo, este es un ataque del hombre viejo a tu vida. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del rico que vio que tenía graneros y dijo, pues ya tengo mucho, voy a destruir los graneros y voy a hacer otros más grandes? Pues ese necio no sabía por qué Dios le había provisto de tanta riqueza. Entonces él dijo, uy, tengo todo esto, voy a echarlo abajo y voy a hacerme nuevos graneros, más grandes. Y después voy a decir, siéntate, gózate, regocíjate en lo que has construido. Entonces viene una voz y dice, necio, lo que has construido, ¿para quién será? Porque en el fondo, si tú estás construyendo para ti, entonces estás de más en este mundo. Ese fue el mensaje de Dios para esta persona. Tú estás construyendo para ti, estás de más en este mundo. O sea, la riqueza que yo te di fue una riqueza que envolvió tu corazón y yo así no puedo hacer nada contigo. ¿Se acuerdan de la otra parábola del sembrador? Cuando el labrador, el sembrador, sí, dice que fue a ver una viña y dijo, no, esta no me está dando. Y le dijo el Señor, córtamela. Y el viñador le dijo, déjala un año más, quizás te da fruto. Lo más probable es que a este varón la historia le hayan dado mucha oportunidad. Y llegó el momento que ya no más. Porque nuestra vida está asociada a un punto, a un punto cronológico de vida. Y si tú en ese punto no diste fruto, Dios tiene toda la autoridad de cortarte. Porque la pasada y la presente manera de vivir tiene dos estaciones y dos lugares totalmente diferentes. Entonces, ¿dónde es que tú te vas a desarrollar? ¿Dónde es que tú vas a implementar la palabra para que el fruto brote de ti? Para que Dios pueda en verdad validar que si tú estás ocupando un lugar es porque tu presente manera de vivir está afectando a tantos. Entonces Dios te va a dar más trabajo. ¿Por qué? Porque está siendo un lugar de provecho para muchos. Entonces, nuestra pasada manera de vivir dictaba nuestras prioridades. Pablo dice de esta forma, en 2 Corintios capítulo 12, verso 15, él dice, hablando acerca de la pasada manera de vivir, ¿no? De los comportamientos, de los beneficios, Pablo dice de esta forma, él dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Ahí tienes un hombre que él no trabajaba por un tema egocentrista. Yo voy a trabajar por aquello a lo cual Dios me envió a trabajar. Y si ustedes me aman, bien. Si no, bien igual. Si al final yo lo que estoy haciendo es honrar a Dios con mi servicio. Entonces, cuando tú tienes esta perspectiva de vida, cuando tú tienes esta cualidad y calidad de vida, tú sabes que eres un hombre nuevo. No eres ofendido porque de pronto no te destacan en lo que tú hiciste. Pablo dice, ¿qué más da? Si lo valoras o no lo valoras, da lo mismo. Dios para esto me llamó.
Entonces, el hombre creado según Dios es una persona que está capacitada aún para sobrellevar aquellas cosas que van a ser dañinas de parte de la misma congregación, de aquellos que son más inmaduros y de pronto los que tienen que servir, los que tienen que honrar y los que con su servicio tienen que enriquecer a otros, de pronto tienen que llevarse los peores tratos de algunos que van en proceso de madurez. Y de pronto, claro, esa persona que está más madura sabe que tiene que entender esa persona. ¿Por qué? Porque es una persona que no está formada aún, que carece de madurez, de solidez. Entonces, Pablo aquí está hablando acerca de aquello y me gusta cómo él lo destaca, ¿no? Aunque amándoos más, sea amado menos. Porque de pronto valorar la inversión que una persona hace en ti, de pronto una persona podría decir, bueno, si es su trabajo, si para eso es líder. Y el líder tiene que soportar todo. O sea, esa puede ser a lo mejor esgrimir esa. Y si bien es cierto lo que Pablo está instruyendo aquí, es que él en este aspecto es inofendible. Mire, nada me va a sacar de la función que yo debo ejercer. Pero Pablo lo que está definiendo aquí, más allá de ese temperamento estable, ¿no? de esa madurez imposible de doblegar, lo que él está diciendo es que la pasada manera de vivir en él es historia. Entonces, lo que yo estoy tratando en esta mañana de implementar por medio de la palabra en tu vida es que tú tienes un hombre que es histórico en ti. Y déjalo de que sea histórico, no que sea una verdad presente. El hombre viejo tiene que ser una persona histórica en tu vida. Cuando tú cuentes historias de él, que sean historias, no realidades presentes. Por eso no está mal de pronto que tú te acuerdes de la historia de ese viejo hombre. Y hasta tienes la libertad de reírte de él. A veces nosotros conversamos en la casa con los hijos y ellos a veces se acuerdan de los comportamientos míos de hace años atrás. Bueno, yo me río porque digo, ese era el hombre viejo. Po. Y se ríen y se siguen riendo. Y yo, claro, ¿por qué? Y se siguen riendo ¿por qué? Porque lo que intentan es ver si el nuevo se alinea al viejo y se manifiesta. Pero yo le he dicho al viejo que el viejo se quedó en la historia y en la historia se quedará. Entonces, siempre tu entorno apelará muchas veces a querer ver, pero tú tienes que mostrar el nuevo hombre, creado según Dios. Entonces, Pablo entiende que la riqueza que posee, de acuerdo a este texto, es para beneficiar a otros, que la revelación del Evangelio recibida es para iluminar el andar de los que andan en tinieblas. ¿Te imaginas tú al apóstol Pablo haciendo manifestaciones de dolor? Diciendo, ¿cómo es posible que ustedes me traten así, yo que los he amado tanto? No viene al caso. Porque Pablo es un hombre que tiene que mostrar, no tan solamente con palabras, que es un hombre nuevo. Yo recuerdo antes, amado, años antes, ¿no? Cuando yo recién estaba en los primeros pasos del Evangelio, a veces la gente manifestaba ciertas conductas, ¿no? Entonces, la gente a veces manifestaba, daba mensajes sin enviar mensajes. O sea, ¿cuál era la mejor forma de mandar un mensaje? No ir a la iglesia. Ese era el mejor mensaje. Entonces, no ir a la iglesia era un mensaje. Le estaban dando un mensaje. Le estaban dando un mensaje a los líderes y todo eso, ¿no? Entonces, esa era la conducta de un viejo hombre que apelaba a la manipulación de su ausencia. Ese es el viejo hombre. El viejo hombre, el que no ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que hace? Manipula desde esa plataforma. Pero los que hemos sido creados según Dios, estamos donde debemos estar, independiente de los sentimientos que están alborotados dentro de nuestro ser interior. Eso está en gobierno ahí. Claro que el viejo siempre los quiere sacar a la luz. ¿Para qué? Para tener control de ciertas cosas, de ciertas situaciones. Entonces, la inversión en otros, y de acuerdo a lo que Pablo nos está enseñando, ¿cierto? Pablo invertía su riqueza en iluminar el camino de los que estaban en tinieblas.
Y una de las cosas que debemos saber es que Dios siempre nos medirá en cómo nos comportamos con nuestro prójimo. Eso es clave. La luz que tú tienes va a ser siempre medida a la luz de tu prójimo. Dios nunca te va a medir de otra plataforma que no sea tu prójimo. Por eso Él te dice, ámame a mí y ama a tu prójimo. Sobre esa plataforma yo te voy a medir. Esa es la forma en la cual yo te mido. No te mido por los dones, por la gracia que tú posees, no. En cómo tú actúas conmigo, tu compromiso conmigo. El nuevo hombre creado según Dios es medido de esa forma. Entonces, Dios siempre nos medirá en el comportamiento con nuestro prójimo, en cómo actuaremos en eventos preparados por Dios para tratar a nuestro prójimo. Dios, es más, Dios va a propiciar situaciones a ver cómo tú te desenvuelves con tu prójimo. De hecho, hay una parábola en Lucas, dice cuando, hablando acerca de cuando te invitan a una boda, ¿cierto? Cuando te inviten a una boda, no procures los primeros lugares. Siéntate al final. No vaya a ser que hubo otro más noble que tú y te digan, tú estás ocupando el lugar que le pertenece a otro. Y te retiren a tu lugar. Entonces, siéntate en un lugar más. Y si el dueño de casa te quiere honrar, te dirá, ven aquí, siéntate acá. Y después continúa la parábola, hablando acerca de estas cosas, ¿no? de estos honores y de todo esto. Hablando de todo lo que nosotros debemos expresar y manifestar en esta nueva criatura. Y Jesucristo hace énfasis de esto. Un detalle a lo mejor que tú lo consideras vano, pero es un detalle no menor. Porque cada uno de nosotros a veces somos muy sensibles en situaciones. Yo recuerdo en el pasado, habían personas que se sentaban en ciertos lugares y cuando tú le ocupabas el lugar, la persona podía ir y pararse al lado tuyo y decirte, este lugar me pertenece a mí, o aquí me siento yo. Entonces, eran temas de tanta falta de identidad porque nosotros se nos crió de esa forma, de una forma en la cual protestar con el viejo hombre. Pero el nuevo hombre creado según Dios, está basado en el comportamiento que yo tengo con mi prójimo. Por eso leí esta cita. Y la inversión de la que el apóstol Pablo habla con respecto a esto, una de las cosas que debemos saber siempre es que el ejemplo más grande que nosotros tenemos de inversión es como Cristo se invirtió en nosotros. Cuando nosotros no teníamos nada para ofrecer, Él quiso invertirse en nosotros. Él nos tomó. La inversión en otros hoy, entonces, debe ser el ejemplo que tenemos en Cristo, en cómo se invirtió y descubrimos la verdadera persona que somos. Pablo descubrió quién era cuando Cristo se invirtió en su vida. Otros descubrirán la riqueza suya cuando tú te inviertas en ellos. Porque yo para descubrir mi riqueza, hubo otro que se invirtió en mí. Y ese que se invirtió en mí, otro se invirtió anteriormente en él. Y esto es una cadena donde cada uno de nosotros, el nuevo hombre, creado según Dios, se invierte en otro para dar a luz personas en perfecta armonía con el nuevo hombre creado según Dios. Entonces, ¿por qué nosotros, por qué muchas veces perdemos en vez de ganar? Es porque el protagonismo del nuevo hombre es muy inestable. Y donde hay inestabilidad, no hay seguridad. Donde hay inestabilidad, nadie invierte. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando los mercados están inestables, todos retienen su inversión? ¿Por qué? Por la inestabilidad. Entonces, en lo espiritual es igual. En una persona inestable, nadie se invierte. Dios no invierte en una persona inestable. Por eso Dios nos llama, según el texto que estamos usando como texto base, Dios nos llama a la madurez, a la perfección de un varón según la medida y la estatura de Cristo. A ti no te vale crecer un día y dejar de crecer al otro. Tú tienes que tener un crecimiento progresivo. Dios es progresivo.
en su creación. Dios aún sigue creando. Dios no se detiene en crear. Y esto tú lo puedes ver en ti y en mí. Cada uno de nosotros, yo cada día que descubro algo nuevo, no es que yo lo descubrí, es Dios invirtiéndose en mí. O sea, cada vez que tú descubres algo nuevo, no eres tú, es Dios viendo algo en ti, en cómo poder invertirse en ti. Entonces, el hombre viejo, de acuerdo a esto, el hombre viejo nunca tiene la intención de invertirse en otros, si no hay algo de qué beneficiarse. El hombre viejo piensa así. Entonces, el hombre viejo nunca busca un deseo honroso, como dice la Escritura, ¿no? Siempre es engañoso el lugar donde nos llevará el hombre viejo, porque al hombre viejo le gusta lo vano, lo temporal, lo transitorio, pero el nuevo hombre creado según Dios siempre va a poner su foco en lo eterno. Y allí hay donde hay dos aristas que son claves. Pedro le habla a la iglesia, en 2 de Pedro capítulo 3, verso 11, vamos ahí. Pedro le habla a la iglesia para que abra sus ojos con respecto a cómo debe vivir. Porque aquí el tema es cómo yo estoy viviendo, cómo está viviendo el nuevo hombre creado según Dios. Yo puedo tener un nuevo hombre creado según Dios con las mismas prácticas del antiguo. Entonces, tarde o temprano, vas a matar el nuevo hombre que Dios ha creado en ti. Porque lo que a Dios le compete es darte su nueva imagen. La que posee Él te la da a ti, pero tú ves cómo la administras. Eso es tu resorte. Entonces Pedro le dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, ¿cuál es la forma en la cual nosotros debemos vivir? Santa y piadosa. Y estas palabras siempre son mal interpretadas, ¿no? Santa y piadosa manera de vivir siempre puede ser interpretado. No hay que andar aquí, no hay que andar allá, no hay que tocar esto, no hay que tocar esto otro. No se trata de eso. Santa y piadosa manera de vivir. Y la palabra manera, aquí se usa la palabra anástrofe, que significa cuál debe ser tu comportamiento, tu conducta, tu forma y la implementación de tu vida. A eso se refiere. Cómo tú estás ejerciendo tus funciones en los diferentes lugares donde Dios te estableció como un hijo. Si Dios te estableció como hijo en un lugar, lo hizo para que tu manera de vivir afecte el comportamiento de otros. Porque esa es la razón. No es que Dios te cambió para tener a alguien de quien pavonearse. No, es para que tú influencies y cambies atmósferas y ambientes tóxicos para que tu piedad, tu santidad afecte esos lugares. El tema es que muchas veces nosotros somos absorbidos por esos lugares. Entonces, si Dios a ti te transformó y te cambió, es para que esos lugares de toxicidad, es para que esos lugares donde la atmósfera es irrespirable, tú puedas, con tu conducta, determinar que hay una manera mejor, digna y rica de vivir, sin a veces tener ni siquiera que abrir la boca, tan solamente con tu comportamiento. Por eso anástrofe significa manera, es anástrofe, comportamiento, cuál es tu conducta, cómo tú te estableces. Entonces, Pedro aquí establece que se debe dejar huellas en lo que es eterno, no en lo temporal y perecedero. Es peligroso para el Hijo de Dios invertirse en aquello que no tiene trascendencia eterna. Entonces, cuando la Biblia habla de santa y piadosa manera de vivir, es como tú estás aprovechando tu tiempo en los lugares donde tú te desarrollas. Mire, es imposible que tú en tu trabajo pidas que haya un ambiente divino como tú lo ves acá, donde la palabra de Dios, donde está. No, tú no lo vas a ver, pero el mundo tiene que detectar la atmósfera que a ti te gobierna. O sea, esto tiene que ser así. ¿Y cómo sucederá? Mire, en todos los trabajos no faltan los aprovechadores, los que quieren ganar más haciendo menos, y todo ese tipo de cosas. Tú siempre tienes que poner el distintivo del honor y la honra a aquellos que han puesto su confianza en ti. Eso es determinante en esto.
Tú tienes que inquietar el corazón de otros a la superación, ¿no? Nosotros tenemos, en algunas naciones tenemos muy malas prácticas y hay gobernantes que tienen muy malas prácticas, ¿no? Subvencionan la pobreza en vez de enseñarles a salir de la pobreza. Entonces la pobreza espiritual no tiene que ser subvencionada. Debemos instruir para sacar a todo aquel que esté en pobreza espiritual. Y recuerde usted que la pobreza espiritual no está asociada a no tener, sino está asociada a cómo tú piensas y la mentalidad que tú posees y en cómo te conduces en la vida. Entonces, Pablo refuerza esta exhortación de Pedro, ¿cierto? Pedro establece que no se puede vivir sin dejar huellas. Cuando él dice que nuestra actitud y nuestro comportamiento tiene que ser destacado, él te está diciendo, deja huellas por donde Dios te lleve, deja huellas. Deja huellas que nadie las pueda borrar. Y Pablo dice, en 1 Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, él dice, desecha las fábulas y profanas de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mire, aquí usa la palabra piedad, la misma que usa el apóstol Pedro, la usa Pablo. ¿Por qué? Porque está hablando que la piedad tiene el distintivo de la personalidad de Cristo. Cristo es piadoso por excelencia. Y cuando tú ejerces piedad sobre una persona, normalmente la piedad siempre Cristo la ejerció sobre personas que nadie hubiera invertido piedad en ellos. Ahí tú tienes a Pablo, ahí tienes a la mujer adúltera, ahí tienes a Zaqueo, un ladronazo y gente por el estilo. Siempre Cristo se invirtió en personas que otros la pasaron por alto. ¿Por qué? Porque la piedad busca siempre sacar a la persona de su estado de soledad. ¿Tú cómo crees, haciendo un análisis sencillo, cómo tú crees que se encontraba Zaqueo cuando él estaba caracterizado como el ladrón más grande de la ciudad? Nadie quería estar con él. Nadie se acercaba a él porque el que se acercaba se iba a sentir robado. O la mujer adúltera, si alguien lo veía, van a decir, no, lo más probable es que se haya estado acostando con ella. Y así sucesivamente. Entonces, Cristo siempre pone el énfasis de que la piedad tiene que sacar a personas de su condición. Y el único contenedor y transportador de esta gracia eres tú. Pero a veces el hombre viejo nos tiene tan atrapados que no nos damos cuenta de todo lo que posee el nuevo hombre creado según Dios. Estamos aún con años en la iglesia lidiando con el hombre viejo y el hombre viejo lo único que hace es distraerte en lo que ya fue historia en tu vida. Porque esa es la capacidad que tiene el hombre viejo, de llevarte en tu presente a un pasado constante. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñarte el día de hoy? Si te quieres acordar del hombre viejo, acuérdate, ok, acuérdate, pero que no te afecte. Acuérdate solamente para decir, nunca más voy a volver allí. Porque el nuevo hombre que está establecido en mí tiene otras labores. Porque el hombre viejo tiene una labor, estorbar el ejercicio del nuevo hombre creado según Dios. Esa es la labor del hombre viejo. Por eso cuando el apóstol habla acerca del hombre viejo, y también Pedro lo dice, él siempre habla de la pasada manera. El hombre viejo, lo que antes hacíais, o donde antes caminabas. Entonces, la manera, de acuerdo a todo esto, si Pablo dice que vivir en piedad, que esta manera es provechosa y tiene promesa en esta vida presente y de la venidera, hay una manera de vivir que asegura tu presente y recompensa tu futuro. La forma en cómo nos conduzcamos y en cómo tú conduzcas tu manera de vivir te hace inmune a cualquier cambio inestable que golpee la tierra. Esta tierra siempre va a ser golpeada por la inestabilidad. Pero si tú estás ejercitando tu vida en el nuevo hombre creado según Dios, que la piedad es una parte vital, tu futuro siempre va a estar asegurado. Tú nunca vas a tener problemática con respecto a tu futuro. Por eso dice,
tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, tu presente y tu futuro está todo asegurado con respecto a eso. Pero es un ejercicio, no es una observancia. Entonces, la manera en la cual vivimos determina la gloria que el mundo le dará a Dios por causa de nuestro testimonio de fe y comportamiento. Vamos a 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro capítulo 2, versos 11 y 12. Cómo trabajamos en superar aquello que antes nos superaba. Cómo estimamos aquello que antes desestimábamos y da testimonio y propósito al sufrimiento y persecución vivida en nuestro pasado. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. Él dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación de ellos. Ojo, aquí está hablando de la visitación de ellos. Al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro aquí hace un énfasis. Amados, ustedes están batallando contra todo aquello que puede dañar el testimonio para aquellos que van a creer en algún momento. Podemos nosotros echar a perder, amado, años de trabajo de la iglesia en una familia, en un barrio, en una ciudad, en un país, por un comportamiento. Tú puedes echar a perder el trabajo de alguien. ¿Y por causa de qué? Por causa de que tú ejerciste mal tu función de hijo. Entonces nosotros estamos aquí para ejercer nuestro llamado y nuestra elección en Dios, para no estorbar el trabajo de otros. Mire, hay gente que está trabajando con familias para que sean ganadas para el Señor, pero el comportamiento de otro las aleja y hace infructífero el trabajo de otro. Por eso el apóstol Pedro dice, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, cuando tú estás intentando ganarte a alguien y estás tratando de darle un buen ejemplo y de pronto hay otro al lado que está dando un pésimo ejemplo de lo que es un hijo, está echando a perder. O sea, tú estás tratando de llenar un vaso y el otro lo está vaciando. Por eso nuestra manera de vivir en esto es vital, amado. Porque el trabajo lo hacemos todos, como un cuerpo. Entonces, cuando Pedro dice, absteneos, él está diciendo, restríngete, ¿no? Abstente, lucha con aquello. ¿Por qué? Porque hay otros que dependen de ese testimonio. Amado, muchos de nosotros, y esto lo he dicho hasta el cansancio, muchos de nosotros pueden estar inspirados por ti para llegar o pueden estar inspirados por ti para jamás pisar una iglesia. Por eso, dependiendo de quién tenga protagonismo en tu vida, dependiendo de la persona que estés caracterizando, esa es la persona que va a inspirar a otros a llegar. O a otros nunca pisar una iglesia. Entonces, una de las cosas que debemos saber es que el viejo hombre no tiene nada que beneficie al nuevo. No intentes rescatar nada del viejo hombre para el nuevo. El viejo hombre no sirvió. Qué bueno que Dios cuando envió a Adán, llamado el Cristo, no sacó nada del Adán viejo. Porque el Adán viejo no sirvió para nada. Esto es fuerte. Cuando el Señor a mí me ministraba en esto, me ministraba en el Espíritu y me decía, tú sabes, Manuel, cuánta gente intenta reformar al hombre viejo y el hombre viejo no puede ser reformado. El hombre viejo tiene que ser muerto para que haya una nueva criatura. Entonces, el viejo hombre tiene que desaparecer para que una nueva criatura emerja. Porque el nuevo tiene una configuración divina, celestial, y lo divino y lo celestial no tiene complementación con el terrenal. No hay nada bueno que rescatar de él. Entonces, si de pronto uno dice, bueno, yo soy malo, pero tengo algunas cosas que son rescatables, amado, del nuevo hombre, nada se parece al viejo. Dios no va a sacar nada del viejo para poner en el nuevo.
Y esto atenta aún contra nuestro ego, porque en el fondo nuestro ego es que el que es dañado. Pero ¿cómo? ¿Tan malo soy? Sí. ¿Tan malo éramos? Sí, lamentablemente. Éramos muy malos. Entonces de pronto, claro, porque a nosotros nos gusta adornar el hombre o la mujer. Pero en el fondo, en las manos de Dios, Dios nos dice a nosotros, mira, yo te amo a ti en la esencia de lo que yo te creé en la eternidad, no en lo que tú has generado hoy. Lo que hoy yo veo en ti, nada me sirve. A mí me sirve el hombre que yo creé en la eternidad, el cual voy a dar a conocer ahora, después que este viejo sea destruido y sea muerto. ¿Esto nos ofende? Claro que nos ofende. Claro que nos sentimos ofendidos. Porque de pronto las personas que llegan al Señor, como en algún momento yo dije también, cuando yo llegué al Señor no era tan malo. No se trata de ser malo. Es que no teníamos a Cristo, y el no tener a Cristo es no tener nada en el fondo. Ese era el gran distintivo de esto. Entonces, este viejo hombre, de acuerdo a lo que dice Romanos, ¿cierto? Pablo, y con esto ya quiero ir terminando, Pablo en el capítulo 3, verso 10 al 18, Pablo es brutal en su diagnóstico del ser humano. Y a ti no te va a gustar lo que el apóstol Pablo dice del viejo hombre. El apóstol Pablo dice del viejo hombre que no había nada bueno, o sea, no había nada que rescatar de él. Y de pronto esto nos ofende, claro que nos ofende, porque cada uno de nosotros nos medimos entre nosotros. Dios nos mide con su Hijo Cristo. Y con su Hijo Cristo no hay manera de compararnos. Entonces Pablo dice, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. Y agrega, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Imagínate tú le digas a una persona, tú eres un inútil, por eso estás aquí. Entonces esto atenta contra nuestra persona, nuestro ego, que muchas veces es exacerbado por algunos logros. Pero el apóstol continúa diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese era el viejo hombre, esa era la vieja mujer. Entonces, por si tú no la conocías, te la acabo de presentar. Y acabo de presentarte el viejo hombre y la vieja mujer. Esa era. Pero en Cristo Jesús, nosotros somos conformados total y enteramente a la imagen del Hijo perfecto, con una medida y con una estatura. Entonces, si tú ves el diagnóstico que Pablo le hace al hombre que no tiene a Dios, este viejo hombre no es confiable, no le podemos dejar nada en sus manos. Nuestra vida pasada, con muchos desastres por haber creído y habernos dejado por Él gobernar y nos guió a este desastre, nos transformamos en personas que no somos confiables para administrar nada. De acuerdo a ese viejo hombre, no podemos administrar nada. ¿Por qué? Porque todo lo que tocaba era desastroso. Pero el nuevo hombre creado según Dios tiene su base nutricional, su sustento y ejemplo en la persona de Cristo. Y como ahora nuestra base nutricional, nuestra conexión, nuestro apego en las emociones, en el amor y en todo lo que somos está en Cristo, todo lo que está en nosotros hoy contiene su mente, sus capacidades, ya no las nuestras. Entonces, ¿por qué Dios a nosotros nos pide que lleguemos a la estatura, a la imagen y a la madurez del Hijo? Es porque ya Dios en nosotros ve la mente del Hijo en pleno potencial del desarrollo en medio del cuerpo de Cristo. Tú y yo, como veíamos la semana pasada, tenemos la mente de Cristo. Y si tú tienes la mente de Cristo, posees la totalidad de lo que Dios es. Solo que no has llegado a esos archivos para poder usar todo lo que tienes capacidad de usar. Entonces, con este diagnóstico del viejo y del nuevo, estamos clarísimos dónde estamos.
Tú sabes dónde el viejo estaba alojado y tú sabes dónde el nuevo está parado. Y nosotros hoy estamos parados en Cristo. Por eso el apóstol Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo. Él decía que me fortalece, pero yo entiendo que el apóstol entendía que todo lo podía en él, porque si la mente de Cristo estaba en él, él tenía todo el recurso para poder ejercer su apostolado en esta tierra. El llamamiento que Dios te ha dado a ti, Dios preparó de antemano que tú tuvieras todo el recurso para ejercer la vida en Dios sin tener temor al fracaso. Ya pasaron esos días donde el fracaso siempre era una sombra en nuestra vida. Hoy, en Cristo, el fracaso no tiene que ver con una estación presente. Nosotros hoy estamos estacionados en Cristo y en Cristo, el apóstol Pablo dice, somos más que vencedores. Amén. Así que el viejo hombre, el que te atemorizaba, el que te infundía miedo, eso es historia en tu vida. Tu presente es un Dios transformado en un hijo que lo único que te dice que en Él eres más que vencedor, eres más que vencedora. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, te honramos y te bendecimos.